Buenas tardes, estimado comité organizador del ICAED 2021. Mi nombre es Isabela Nayo Yardo Ruiz, soy egresada de la Facultad de Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. En esta oportunidad, con el equipo conformado por Lady Enciso e Iván Iraola, vengo a presentar el artículo Factores externos y su impacto en la satisfacción con la educación virtual en estudiantes universitarios peruanos. Si hablamos de educación virtual, hoy en la actualidad, debido a la pandemia del COVID-19, se ha puesto en la mira de todos esta modalidad de enseñanza, la cual está presente desde hace mucho tiempo. Calvo, Espina y Peláez hacen referencia que algunos agentes de la educación pueden reemplazarse en esta educación virtual, como el aula, los libros, el pizarrón, los cuadernos, excepto uno, el estudiante, puesto que es el agente esencial para la educación, quien en este contexto de enseñanza deberá desarrollar su autonomía y compromiso para regular su propia actividad educativa en tiempos sincrónicos y asincrónicos de enseñanza. Esta oferta educativa del milenio debe estar respaldada por herramientas virtuales óptimas e innovadoras en el uso de tecnología moderna como computadoras, internet, software asociados, material didáctico que faciliten el aprendizaje significativo del alumno. Por esta razón es importante que el usuario, en este caso el estudiante, cuente con las herramientas virtuales óptimas y el uso de tecnologías digitales básicas, y no solamente contar con ellas, sino que las sepa utilizar, es decir, deben ser amigables, de fácil comprender, atractivas con contenido apropiado para obtener las competencias requeridas y llegar al final del proceso de aprendizaje cumpliendo las metas planteadas. Además, se debe considerar que dentro de esta educación virtual existen diferentes motivos para que los estudiantes abandonen esta educación, las cuales pueden deberse a diversos factores que van desde cuestiones personales, socioeconómicas, así como factores externos que experimentan los estudiantes universitarios, tales como la falta de apoyo de los familiares, del empleador, también cuando tienen roles como padres de familia, cónyuges o colegas. Además, se debe considerar que el impacto de los factores externos se mueve desde antes y durante los cursos virtuales, porque afectan en la toma de decisiones de los estudiantes. Por ejemplo, cuando un estudiante tiene una gran carga de trabajo, tiene, por lo tanto, poco tiempo para estudiar. Asimismo, es importante que las universidades que imparten este servicio de educación virtual sean conscientes de las necesidades y los factores fundamentales de sus educandos, no solamente enfocándose en factores internos, sino en los factores externos, como los sociodemográficos, tecnológicos y de conectividad, puesto que dichos factores influyen en la eficiencia del aprendizaje, tal como lo menciona Alwar y Fels en su estudio del 2019. Tal eficiencia se ve relacionada con la satisfacción del estudiante, tomando en cuenta que el estudiante se siente satisfecho cuando existe una relación, una congruencia entre las expectativas previas al curso y los resultados alcanzados después de esta experiencia. Por tanto, el punto de vista del alumno es un elemento fundamental para la mejora de la gestión y desarrollo de los programas educativos, sobre todo de los virtuales. Por ende, esta será una pieza clave para la satisfacción del estudiante. También es necesario que ustedes puedan conocer acerca del contexto, acerca del acceso de la información de las TICs en el Perú. Según el último informe de estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, se sabe que el 93.9% de los hogares del Perú cuenta con al menos una TIC en casa, que comprenden entre telefonía fija, celular, internet, televisión y radio. Asimismo, dicho porcentaje es mayor en hogares cuyo jefe de hogar cuenta con una educación superior universitaria, en comparación a aquellos hogares cuyo jefe de familia solamente cuenta con educación primaria. Asimismo, es preocupante saber que solo el 34.2% de los hogares a nivel nacional tiene acceso a una computadora, y dentro de este conjunto de hogares, 3 de cada 4 hogares cuenta con una sola en casa, teniendo a Lima Metropolitana, donde se realizó la investigación, un 48.7%. Según la Cámara de Comercio, a nivel nacional, solo el 38.8% de los hogares cuenta con internet, con una mayor cobertura en Lima Metropolitana, donde el 59.6% de los hogares tiene este servicio. En el extremo opuesto se ubican las familias de las zonas rurales de nuestro país, donde solo 6 de cada 100 hogares cuentan con dicho servicio.
Asimismo, el 49.3% de las familias tienen acceso a Internet a través de su telefonía móvil. Sin embargo, podemos decir que el bajo acceso a Internet puede restar la posibilidad de aprovechar en mayor medida los beneficios del uso de las TICs. Por todo lo expuesto, el objetivo de nuestro trabajo, de nuestra investigación, es determinar el impacto de los factores externos en la satisfacción con la educación virtual brindada por una universidad privada de Lima. Asimismo, se proponen los objetivos específicos, como son describir los aspectos necesarios en la educación virtual y analizar una relación entre los factores externos y la satisfacción con la educación virtual de los estudiantes de una escuela profesional de educación primaria de una universidad peruana de Lima, Perú, dentro de los factores externos, considerando los sociodemográficos, tecnológicos y los de conectividad. La metodología que se ha empleado en esta investigación es un enfoque metodológico explicativo cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. Los participantes fueron seleccionados aleatoriamente y con una muestra representativa en un total de 43 estudiantes entre sexto a 10º ciclo de la Escuela de Educación de una universidad privada de Lima Norte, donde 2 de ellos fueron varones y 41 mujeres, y las edades oscilaban entre 20 a 53 años. Se utilizaron 2 instrumentos de elaboración propia. La primera, encuesta Queremos saber tu realidad, es una encuesta sociodemográfica, recoge datos personales, educacionales y datos asociados a usos de tecnologías y de conectividad. Cuenta con 20 ítems de tipo abierto y cerrado, dicotómicas y de selección múltiple, y un ítem opcional. La segunda encuesta, llamada la educación virtual a distancia, evalúa y diagnostica la educación virtual de la universidad, cuenta con 7 ítems, es de tipo cerrada, dicotómicas y de selección múltiple también. Y por último, se tomó la escala de satisfacción de educación virtual, que es una versión adaptada de la escala de satisfacción con la vida de Ed Diner a contextos de la educación virtual universitaria. Esta está constituida por 5 ítems con 5 opciones de respuesta en una escala de Likert que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. En el presente estudio se analizó la validez mediante un análisis factorial exploratorio y la prueba de ajuste muestral de Kaiser-Meyer y Olkin, en el que se obtuvo el valor de 0.82 y la confiabilidad del coeficiente de alfa de Cronbach de 0.86. También tenemos los resultados mediante estos gráficos descriptivos, ¿sí? Tenemos un análisis de frecuencia en base al género, donde, como les había indicado, fueron 2 hombres que tienen el 4.7% de la muestra y 41 mujeres teniendo el 95.3% de la muestra. También observamos un análisis de frecuencia para las edades. El rango de edades estaba entre 20 a 53 años, siendo la media 28.84 y con una desviación estándar de 7.24. También tenemos un análisis de frecuencia según el estado civil, ¿sí? Teniendo el 18.6% de los encuestados son casados y casadas y el 81.4% son solteros y solteras. Asimismo, tenemos el análisis de frecuencia según el estado laboral, donde podemos observar que en la muestra el 46.51% de los encuestados laboraban de manera virtual, siendo entre ellos, teniendo entre ellos un promedio de 3 a 5 horas cronológicas al día. Adicionalmente, también se realizaron los análisis de cajas, donde podemos confirmar algunos de los resultados mediante la exploración, ¿no? En el primer box plot observamos, en el primer box plot de satisfacción por ciclo, se observó que el 50% de los estudiantes se ubican entre los valores 2 y 4. Se observa que en el octavo ciclo, el 25% de la muestra se ubica en la tercera bisagra de Tukey, hasta el valor más grande correspondiente, ¿sí?, a los valores 3 y 5, ¿sí? Es decir, encontramos estudiantes que ni están en desacuerdo ni de acuerdo, hasta estudiantes que están totalmente de acuerdo con la educación virtual. Solo en el noveno ciclo son más elevados, es decir, sus casos centrales y el valor más alto se ubican entre los valores 3 y 4. Tenemos también en el segundo box plot la satisfacción por estado laboral. Observamos que en la primera muestra trabajan de forma virtual 20 estudiantes y se ubican entre los valores 2 y 4, y no trabajan 23 estudiantes que se identificaron los casos centrales dentro de los valores 2 y 4.
pero se observó que el valor más alto se ubica entre los valores 3 y 5, de las categorías ni en desacuerdo, ni de acuerdo y totalmente de acuerdo. Es decir, que algunos estudiantes que no trabajan están totalmente satisfechos con la educación virtual. También tenemos en la tercera box plot de satisfacción por conexión de Internet, observamos que la muestra que respondió datos móviles, ¿sí? La puntuación de la media, sus casos centrales y el valor más alto, sus puntuaciones son más elevadas ubicándose entre los valores 3 y 4. También se observa que en la muestra de datos móviles se presentó un caso atípico con el encuestado 29, donde su grado de satisfacción fue 5, quiere decir totalmente de acuerdo. También se realizaron las correlaciones entre variables. Este análisis se realizó con el RHO de Pearson y se evaluaron los niveles de correlación aplicando los criterios de Cohen, en los que se consideran leve de 0.10 a 0.23, moderado 0.24 a 0.36 y fuerte de 0.37 a más, los cuales son óptimos para las ciencias sociales como la educación. Los resultados de las relaciones entre las variables indicaron que de acuerdo al objetivo de la investigación, el cual es analizar la relación entre los factores externos y la satisfacción con la educación virtual, se encontró lo siguiente. La experiencia de los estudiantes en la educación virtual se relaciona de forma positiva, fuerte y significativa con la satisfacción con la educación virtual, demostrando que este factor se relaciona de forma directamente proporcional con la satisfacción del estudiante. Esto quiere decir que a mayor experiencia con la educación virtual, mayor será la satisfacción. Luego, la variable dificultades del estudiante para la educación virtual se relacionó de forma negativa, fuerte y significativa con la satisfacción con la educación virtual, demostrando que estos factores se relacionan de forma inversamente proporcional con la satisfacción del estudiante. Esto quiere decir que a mayores dificultades que presentó el estudiante, como por ejemplo, falta de comunicación con los compañeros, con el profesor, dificultad para concentrarse, poca conectividad, etcétera, menor era su satisfacción con la educación virtual. Y finalmente, la variable mejoras para la educación virtual se relacionó de forma negativa, fuerte y significativa con la satisfacción con la educación virtual, evidenciando que una relación inversamente proporcional con la satisfacción del estudiante, es decir, que a mayores necesidades de mejora, menor será la satisfacción del estudiante y viceversa. En conclusión, comparando las variables, los estudiantes se sienten satisfechos cuando existe una congruencia entre las expectativas previas al curso y los resultados alcanzados después de esta experiencia. Asimismo, se puede concluir que tanto las dificultades que presentó los estudiantes para la educación virtual como la cantidad de sugerencias para las mejoras de la educación virtual se relacionaron negativamente con la satisfacción con el estudiante, demostrando que a mayores dificultades que presenta el estudiante, menor era su satisfacción con la educación virtual. Finalmente, esto evidencia que los factores externos relacionados con la experiencia en la educación virtual, dificultades para la educación virtual y sugerencias de mejoras, sí tienen un impacto en la poca o mucha satisfacción del estudiante con esta forma de educación. Finalmente, queremos dejar algunas recomendaciones para futuros trabajos de investigación con lo que hemos nosotros investigado. A nivel metodológico, es posible ampliar la muestra con el mismo número de hombres y mujeres, incluyendo alumnos de los primeros ciclos de estudios, puesto que nosotros en nuestra muestra hubieron más mujeres que hombres y solamente se utilizó estudiantes de sexto a 10º ciclo. Luego, para mejorar el diagnóstico del nivel de satisfacción con la educación virtual, se pueden utilizar estrategias no solamente cuantitativas, sino también cualitativas como un focus group, que va a enriquecer de información a la investigación. Además, se pretende considerar también los datos demográficos, como el estado civil, el número de hijos, entre otros, puesto que esto hará que el análisis sea más completo. Aquí tenemos nuestras referencias. Eso sería todo. Muchas gracias.